el mismo proceso de entrar y salir, lo puedes hacer tranquilamente. ¿Vale? Mientras tanto, yo sigo con lo mío. Entonces, como os decía, vamos a hablar de Macallan, vamos a ver cómo se realiza. No vamos a entrar en detalles en el proceso de técnicas de destilación, más allá de lo clave para que vosotros comprendáis el producto, pero sobre todo hoy de lo que va a ir la sesión es de madera. De madera y cuál es la importancia de ese envejecimiento, de este tostado que tiene las barricas por dentro. Vamos a ver cómo infieren en nuestro líquido de Macallan y la importancia de ese proceso de envejecimiento. Entonces, si no, Mariana, yo también puedo ponerte la presentación. Inténtalo. Ya la tengo, ya está puesta, ¿no la veis? ¿La tienes puesta? Sí. No. No te veo la presentación. Te veo una pestaña, pero tienes que ir a esa pestaña y poner el PowerPoint, ¿vale? Para que salga el PowerPoint. Es que ya lo tengo puesto. A ver. Estos son los problemas del directo que, vamos, cero problema porque lo vamos a conseguir. Si Antonio, no, tengo la presentación puesta ahora, compartirla. Vale, la has puesto con el enlace, porque yo te veo, las dos pestañitas que te veo no son suficientes, pero no te preocupes, Mariana, porque me la voy a poner yo también para poder arrancar y ahora según vayamos hablando o vayamos compartiendo, yo te cedo el poder de la presentación y ya está, no pasa absolutamente nada para que puedas empezar. Vale, entonces, como os decía, Macallan Mariana en este caso, nos va a enseñar qué es el envejecimiento según de Macallan, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la presentación, vamos a poner un formato que sea mucho más fácil y comprensible para los dos y para que podáis ver bien. Y Mariana, ahora vamos a ver. Ahí lo tienes, Mariana. no? Este va a ser nuestro formato de presentación para que nos expliques y la gente vea con nitidez qué es esto de Macallan. Entonces, si te parece, Mariana, yo te voy a ir pasando las diapositivas y tú me vas orientando, ¿vale? Yo creo que las puedo ir pasando ya. Ya ¿no? sí, ya sí, ahora sí. Venga, sí, ¿no? ahora ya tienes tú el poder de presentación, Mariana. Fenomenal. Venga, pues vamos a empezar. Perdonad, chicos, por la parte... A ver, un segundo, que me voy a quitar el sonido. Que no es fácil, chicos. Esto parece que en la tele se ve muy fácil y que bueno, las emisiones, pero al fin y al cabo, pues, bueno, el alcance técnico que tienen ellos no le tenemos nosotros, si bien es verdad que tenemos un formato de presentación y un formato de talleres y experiencias que está funcionando muy bien con todas las formaciones que hemos hecho actualmente. Y el propósito de esta semana y en adelante es ir subiendo el nivel de nuestras formaciones para nuestros clientes Maxum. Esto es una iniciativa para vosotros, para acompañaros en estos tiempos de pausa laboral que por desgracia tenemos que estar juntos y evidentemente que volvamos juntos porque lo vamos a hacer. Entonces, vamos a ir subiendo el nivel. Hoy es el primer día que Macallan y Mariana se suman a hacer estas formaciones más cualitativas para todos vosotros y a partir de ahí vamos a ir hablando de diferentes temas con mucha más profundidad y para que os podamos servir de mejor ayuda. Entonces, Mariana, venga, dale, que ya estamos. Vale, no te escucho, Mariana. ¿Te has cerrado un micro? Ábrete uno. ¿Ahora? Ahora, perfecto, Mariana. Ya lo tenemos. Vale, fenomenal. Pues nada, vamos a empezar esto. Perdona, ¿ahora veis la presentación, el inicio? Sí, ahora vemos la primera diapositiva, que es la de Highlands, cebadas y agua. Vale, ¿y por qué no las puedo pasar, Antonio? ¡Ay, Dios mío! Bueno, ve pasándolas tú, porque es que no sé cómo hacerlo, de verdad, me estoy poniendo un poco... Bueno, no te preocupes, yo te las paso, Mariana, no te astigues. Vale, pues lo que decía Antonio, vamos a hacer una presentación de Macallan basado sobre todo en la parte de la madera, en cómo incide en los diferentes productos y sobre todo en las expresiones.
¿vale? Perdonad la parte del directo. Algunos he visto por el chat que, bueno, que ya nos conocíamos, habéis estado en alguna de las presentaciones. Y bueno, simplemente por poner un poco en contexto, lo que hemos estado haciendo con esta plataforma que está manejando muy bien Antonio es dar formaciones a cualquier tipo de cliente consumidor que quiera en estos días de confinamiento aprender un poco más, aprovechar este tiempo que estamos en casa y vamos a organizar diferentes sesiones. Hoy nos toca la de Macallan y centrada sobre todo en la parte de la madera, ¿vale? ¿Se escucha bien, Antonio, y todo? Se escucha perfecto. Si te Vale. escucho yo, Pues, te vale, entonces escuchan lo que os todos. decía, para hablar de la madera vamos a hacer un poco de recap para que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de whisky, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido porque hemos empezado con retraso. En la primera diapositiva que estamos viendo ahora es donde reunimos una serie de características, ¿vale? Que nosotros necesitamos que tenga nuestro whisky para llamarlo whisky. Hablamos de un destilado de cebada, cebada previamente que hemos malteado, ¿vale? Esos granitos que yo aquí tengo, no sé si los veis en la cámara, es cebada malteada, es uno de nuestros primeros ingredientes. Siempre vamos a embotellar a un mínimo un 40% de volumen alcohólico. Normalmente las expresiones de Macallan están en 40, 43 o pueden ser más, pero siempre hablamos de 40 grados. Y siempre elaborado y envejecido en suelo escocés. En esta diapositiva lo que vemos es que hablamos de la región de las Highlands, concretamente de un whisky que se hace en Speyside, ¿vale? Y una de las últimas características que destacamos es que siempre está envejecido en barricas de roble durante un mínimo de 3 años. Nosotros vamos a hablar, y la parte de esta formación es sobre todo el roble, dos tipos de roble, roble americano y roble español, ¿vale? Vamos a ir pasando la diapositiva, si quieres, Antonio, no sé, Sí, la mía no se ve, ¿no? sí, yo te paso. Ya tienes el agua manantial, la cebada y la levadura. Vale, hablábamos de los ingredientes bases. Siempre vamos a utilizar 3 tipos de ingrediente, agua, cebada y levadura. ¿Para qué? Para producir nuestro destilado base, antes de que el whisky entre en barrica, ¿vale? El destilado base, no sé si veis, yo creo que me veo con un poquito de retraso. Aquí tengo una muestra, ¿vale? Del New Make Spirit. Si veis lo que queda en la botella, es un líquido que es totalmente incoloro, ¿vale? La importancia, sobre todo, de Macallan viene porque hace el 100% del aporte del color a este New Make Spirit, ¿vale? Por eso vamos a centrar la parte de la masterclass en la madera. Agua, cebada y levadura, por diferentes procesos. Antonio decía que en otro tipo de formaciones que estamos dando también de la mano de Maxim entraremos más en la parte de la destilación. Os lo cuento un poco rápido. Lo que vamos a hacer con estos 3 ingredientes es primero el grano malteado, vamos a machacarlo, vamos a hacer una harina que después vamos a mezclar con agua. Ese agua y ese mosto rico en azúcares después lo vamos a fermentar con la levadura, nuestro tercer ingrediente, y esa especie de cerveza es la que nosotros vamos a destilar, ¿vale? Para producir el New Make Spirit. Seguimos pasando, Antonio. Sí. Vale. Para que entendáis un poco sobre todo la región y la nueva destilería, estas son imágenes, probablemente en las formaciones lo habréis visto, si sois un poco curiosos. Esta es la destilería de Macallan, ahora mismo tiene este aspecto, es esa edificación que nosotros vemos. En la primera parte, esas ondas, es donde nosotros tenemos donde hacemos la parte del destilado, ¿vale? En la parte de atrás, sobre todo si veis después de ese edificio, están todos los hangares donde está el whisky, después de salir de la destilería, donde está el whisky madurando, ¿vale? Ese mínimo de 3 años por norma, y normalmente en el caso, y si conocéis las expresiones de Macallan, estamos hablando prácticamente de productos, lo que podéis ver ahora mismo en todos los locales y los productos que nosotros estamos trabajando, son productos que tienen normalmente un mínimo de 12 años de añejamiento, ¿vale? Vamos a ir pasando a la parte de la destilería, Antonio. Es una presentación bastante visual para que entendamos un poco el contexto de qué es lo que estamos produciendo, dónde lo estamos produciendo. Antonio, ¿me oyes? Sí, 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 ha pasado ya. Sí. Vale. Para que veamos el interior este es el interior de la destilería, ¿vale? Vamos a ir pasándolo. Pasa la siguiente imagen. Tú dale, ¿qué pasa? Tú Está Stuart ya, vale. Va con un poquito de retraso la parte del vídeo de Facebook. Estamos viendo el interior de la
materia. Luego ¿Vale? todos ellos Vamos te van a ver de seguido. Un segundito en esta imagen. Esta es una imagen del interior para que también veáis cómo están ubicados los alambiques, ¿vale? En el centro y en la parte del interior de la imagen lo que podemos ver son los alambiques de cobre. Nosotros vamos a destilar, vamos a hacer 2 destilaciones en alambiques de cobre. Pasa por favor a la siguiente imagen, que creo que es la de los alambiques chiquititos. Esta es. En estas formaciones semicirculares lo que vamos a ver son esos 2 tipos de alambiques, ¿vale? Un alambique mucho más grande, donde hacemos la primera destilación, que tiene una capacidad de 13.000 litros, los alambiques que tenemos a la derecha y a la izquierda, los más grandes, y luego un alambique muchísimo más pequeño, que tiene una capacidad de 3.900 litros. Son alambiques de cobre, ¿vale? Ese cobre, ese destilado en el proceso de, ese New Make Spirit en el proceso de destilación, lo que va a hacer es que esa capacidad del cobre, el New Make Spirit pase mucho contacto en el cobre, nos dé como resultado un New Make Spirit muy rico en sabores y en aromas, pero totalmente incoloro, ¿vale? ¿Cuántos alambiques hay? Tenemos 36 alambiques. Esta forma circular de alambiques tienen cada uno 12, ¿vale? Tenemos de un alambique grande, lo que llamamos el wash steel, salen 2 spirit steel. Hay 36 en total. Tenemos 12 grandes y 24 pequeños, ¿vale? Que me estaban preguntando por aquí, lo acabo de ver en una de las preguntas. ¿Vale? Ahora acabamos de obtener el destilado. Vamos a ir a la parte de la madera. Vamos a pasar la presión, Antonio. Ahí lo llevas, lo tienes ya puesto. Vale, está Stuart, ¿no? Sí. La parte de la madera y donde nosotros nos vamos a centrar ahora sobre todo. Os decía, el New Make Spirit es totalmente incoloro. Es un líquido que por sus características del agua, la cebada que vamos a utilizar, la levadura, los tiempos de destilado y de fermentación es muy rico en sabores y en aromas, pero ahora mismo es totalmente incoloro, ¿vale? A mí me sorprendió mucho porque al final, bueno, cuando probamos el New Make Spirit tiene unas características propias muy de cereales, pero lo que nos va a dar totalmente el color en las expresiones es la madera, ¿vale? De eso se va a encargar Stuart McPherson, que lo tenemos ahora mismo en la imagen, es nuestro Master of Wood. Él, junto con el equipo de los Whisky Maker, conforman todo ese elenco, ¿no?, de personas que dan todas las características a nuestro whisky. Stuart va a controlar, va a hacer todo el control y seguimiento de la parte de la madera, ¿vale? Lo que ahora nos implica. ¿Por qué? Porque el 100% del color de todas las expresiones de Macallan viene por el tiempo que nuestro whisky pasa en esas barricas que tienen ahí, que tiene Stuart de background, y prácticamente el 80% del sabor. 80% de sabores y aromas de matices también nosotros lo hemos reflejado, ¿no?, en el tipo de madera que vamos a utilizar. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Dale, Mariana, ya lo Aquí me tienes. preguntan. Vale. 2 tipos de madera. Después voy a ir con las preguntas que estoy viendo por el chat, ¿vale? Nosotros, os decía antes, vamos a utilizar 2 tipos de robles. Robles americanos y robles españoles o robles europeos. Normalmente, en su mayoría, trabajamos con una tonelería que tiene aserraderos en Galicia. La mayoría del roble europeo que nosotros llamamos es prácticamente roble gallego, puede ser roble de Galicia, de la Cordillera Cantábrica o de los Pirineos, ¿vale? Vamos a ir por partes en la diferenciación de los robles. En la imagen tenéis 2 tipos de roble. La imagen de la izquierda es lo que corresponde al roble americano, ¿vale? Vemos el roble americano en la imagen, que son árboles que crecen de una manera mucho más recta. Es un árbol que no genera tantas ramificaciones. La madera del roble americano es más recta, es más compacta y más porosa, ¿vale? Yo tengo aquí una duela, he traído un par de duelas luego para que veáis. A simple vista no se puede ver, pero sí que vamos a poder intuir en los tipos de duela más o menos los colores de las diferentes maderas, ¿vale? El roble americano, lo que os decía, tarda prácticamente en estar listo unos 70 años de crecimiento, ¿vale? En comparación con el roble español o roble europeo, que es el que tenemos en la imagen central. La madera crece más recta, es más compacta y menos porosa. El roble americano normalmente nos va a dar características más dulzonas, nos va a dar los sabores que nosotros caracterizamos como esas vainillas, tofes o caramelos, ¿vale? Es la parte un poquito más dulce de las características del whisky. El roble europeo, que es el que tenemos en la imagen central, veis que es totalmente, tiene una fisionomía completamente diferente.
y es un árbol que genera muchas más ramificaciones. En su crecimiento va a generar más ramas, la madera también va a tener más nudos y es más porosa, ¿vale? Por este tipo de crecimiento y este tipo de porosidad y también los componentes en taninos nos va a dar coloraciones un poco más oscuras al mismo tiempo en estos dos tipos de maderas y también nos va a dar sabores un poquito más intensos. Es lo que nosotros llamamos, lo que nosotros caracterizamos como aromas y sabores más característicos de los cueros, los tabacos. Ese sabor y esa sensación astringente normalmente viene caracterizada por el roble, por la utilización de los robles españoles europeos, ¿vale? Esos dos tipos de roble. Vamos a pasar a la siguiente imagen para que veamos también de dónde viene y veamos lo que venía un poco en la característica del mapa, lo que nosotros llamamos el viaje de la madera, ¿vale? Y también cómo de Macallan vamos a construir esa madera que al final va a dar el 100% del color y prácticamente el 80% de los sabores y matices. Si veis en el mapa que tenemos aquí una infografía donde nosotros hemos representado prácticamente los dos países, ¿no?, que intervienen en los que nos proveen ese tipo de madera. Estados Unidos, ese roble americano que os decía, vamos a obtener el roble americano de lugares como Ohio, Kentucky o Missouri en Estados Unidos, ¿vale? Ese roble americano. ¿Por qué? Pues porque los Stuart McPherson y los proveedores que nosotros también tenemos en Jerez, normalmente todo el roble americano viene de aserraderos que están en estos estados. Igual que os hablaba de Galicia y de la cordillera cantábrica, el roble americano viene de estos lugares. El roble español, volvemos a repetir, viene de Galicia, cordillera cantábrica o del sur de los Pirineos. Una vez que los árboles están listos, después de esos 70 años de crecimiento en el roble americano y prácticamente unos 100 en el roble español, los árboles van a ser talados y cortados en los sitios de origen, ¿vale? Vamos a empezar ahora en la parte de la producción de las barricas, porque en Macallan también hacemos un proceso un poquitito más largo y un poquitito más exhaustivo, ¿vale?, para hacer esas maderas. Los árboles los vamos a cortar en los sitios de origen, Estados Unidos o Galicia o la cordillera cantábrica. Los vamos a dejar secando a la intemperie durante un año o año y medio en los sitios de origen, ¿vale? El viaje que van a hacer, y cuando hablábamos del viaje de la madera y del recorrido, es que esos árboles, una vez que se talan en los sitios de origen y se quedan secando prácticamente ese año, año y medio, nosotros los vamos a recibir en Jerez de la Frontera, ¿vale? Si veis esas flechitas, la de Estados Unidos y las de Galicia y la cordillera cantábrica, nos dirigen a Jerez. ¿Por qué Jerez? Porque en Jerez es donde nosotros vamos a tener nuestras tonelerías, ¿vale? Prácticamente la mayor parte de todos los barriles que nosotros hacemos en Macallan se hacen y se construyen en Jerez, ¿vale? Los que son de roble americano y de roble español que van a tener un envinado característico en la región de Jerez, ¿vale? Que os voy a explicar un poquitito más adelante. Hay en juego una tercera barrica que os contaré más adelante, que es la barrica de Ex-Bourbon, ¿vale? Pero os lo voy a contar después. Vamos a ir por partes, hablando del viaje, sobre todo cuando hablamos de Jerez. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Perfecto. El secado de la madera, súper interesante. Vale. Lo que os decía, el secado de la madera, hacemos un secado un poquitito más largo. Yo siempre lo explico, es prácticamente como cocinar a fuego lento. No sale igual un guiso que hacemos deprisa y corriendo con un hervido muy rápido, o si de repente cocinamos en una olla de barro, ese cocinado no a fuego lento, también es un paralelismo en los tiempos en los que nosotros vamos a construir nuestras barricas. ¿Podríamos hacer un secado mucho más rápido en horno? Sí, pero nosotros nos vamos a decantar por el secado al aire libre, ¿vale? Esta madera que está año y medio en los sitios de origen la vamos a recibir en Jerez. Esta imagen que tenéis ahora mismo son de los exteriores de cualquier tipo de tonelería. Nosotros trabajamos con 3 tonelerías. La madera ya viene cortada en listones y ahora mismo se está secando al aire libre durante otro año, año y medio en las tonelerías con las que nosotros trabajamos en Jerez, ¿vale? Es prácticamente el aspecto que tiene una tonelería. Si alguno habéis sido curiosos, habéis viajado a Jerez y habéis visto la construcción de las botas, esto es prácticamente el aspecto que tienen los exteriores de las tonelerías, ¿vale?
Esa madera está apilada y secándose a la intemperie durante otro año o año y medio, ¿vale? En los exteriores de las tonelerías. Invertimos prácticamente entre 2 y 3 años de secado al aire libre. ¿Por qué? Porque la madera, en ese tiempo lo que va a hacer va a ser ir perdiendo humedad y perdiendo peso también, ¿vale? Pierde peso desde los sitios de origen cuando la trasladamos a Jerez y en Jerez se va a ir secando. El equipo de Stuart, que está prácticamente trabajando entre Escocia y Jerez, ¿vale? Porque ellos van haciendo todo este seguimiento de cómo vamos trabajando las maderas, van a determinar que la madera prácticamente cuando se encuentra a un 12% de humedad esté lista para entrar en la tonelería, ¿vale? Esas maderas las vamos haciendo un control y seguimiento. Cuando vemos que están prácticamente un 12% de humedad, van a entrar en la tonelería, ¿vale? Vamos a poner la siguiente imagen, por favor. La construcción de las botas. Muy bonita esa experiencia ¿Vale? que tuvimos. Precioso. Yo siempre digo, hay un viaje maravilloso, que es obviamente el de la destilería. Si alguien es curioso y puede ir a la destilería de Macallan, yo invito a que todo el mundo vaya y conozca. Pero hay una parte muy romántica de todo este proceso que a mí me fascina, bueno, siempre que hablo de ello y sobre todo verlo in situ, que es la construcción de las maderas, ¿vale? Todas las barricas que nosotros vamos a utilizar en Macallan están prácticamente construidas a mano, ¿vale? Por estos toneleros. Aquí hay una composición de diferentes imágenes. La función de los toneleros es construir esas barricas de manera totalmente manual y artesanal. Ellos son artesanos de la madera. Vamos a utilizar, obviamente, maquinaria para cortar las duelas, ¿vale? Las duelas que nosotros utilizamos y esas piezas que conforman las barricas, que se llaman duelas, van a ir cortadas por maquinaria, pero todo el montaje y el ensamblaje se hace de manera totalmente artesanal y manual, ¿vale? Los toneleros lo que van a hacer va a ser unir los diferentes tipos de maderas. Ojo, vamos a diferenciar, vamos a construir barricas y botas enteras de un tipo de madera, de roble americano, de roble español. Lo que nosotros queremos es que ese whisky tenga las características propias de la madera en la que envejece, ¿vale? Ellos van a ir seleccionando los listones, van a ir poniendo y haciendo la construcción de la madera con esas arandelas de manera totalmente manual, van a ir amartillando y van a dejar semi-montadas las botas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Mira, por ahí veis a Stuart también que hace todo el control y seguimiento en una de las imágenes de las visitas a las tonelerías. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Antonio. Sí, la siguiente es la del tostado, que me parece también magia pura en la madera. Vale, nosotros las maderas, lo que hemos montado y esas duelas, antes de esta parte, todavía no están tostadas, ¿vale? En la imagen central podéis ver que lo que hacemos es montar las botas donde las vamos a dejar ligeramente, las vamos a dejar medio abiertas, ¿vale? La bota está totalmente abierta, ¿para qué? Para que después le podamos aplicar el fuego para el tostado. En la primera imagen lo que nosotros vamos a hacer es rociarlas con una especie de lluvia, de rocío. ¿Para qué? Para que la madera adquiera flexibilidad, ¿vale? Lo que vamos a necesitar, como conocemos, las barricas tienen cierta curvatura. Ahora mismo la madera y los listones están completamente rígidos y rectos, ¿vale? Estamos hablando de una madera bastante gruesa. Lo que necesitamos es rociarlas para que mediante esa lluvia y ese fuego empecemos a hacer un ligero tostado, ¿vale? Las barricas de Macallan y las barricas que nosotros las botas que vamos a construir en Jerez, no se carbonizan como normalmente se suele hacer en la industria del bourbon. Vamos a tener un tostado bastante ligero. ¿Estáis viendo, podéis ver en la imagen las duelas que yo manejo? ¿Antonio? Sí, ¿no? Sí, se te están viendo, sí, Mariana. Tengo yo aquí también una en grande, si quieres que la utilicemos. Es verdad, tú tienes una de las duelas enteras sin cortar. Yo tengo unos pedacitos que son las que me llevo a las masterclasses, ¿vale? Ahora es un poco raro con esta parte de la video masterclass que lo veáis, pero bueno, se puede identificar que esa madera ya está tostada, ¿vale? Lo que os decía, las botas las van a ir pasando de unos lugares a otros después del montaje al rocío. Después vamos a hacer el tostado, vamos a terminar de flambearlas, ¿vale? En esas tonelerías. Y nos falta un último proceso. Hablando de tiempos, quiero que también entendamos, ¿vale? En toda esta parte romántica que siempre digo,
Hemos hablado de los ingredientes base, agua, cebada, levadura. Estamos hablando de la parte de la madera. Pero hay un factor muy importante que a mí me gusta siempre mencionar, que es el factor tiempo. Para hacer whisky vamos a necesitar tiempo. ¿Por qué? Porque el destilado lleva tiempo, porque nosotros invertimos un tiempo un poquito más largo de lo normal en esas magníficas botas donde vamos a envejecer nuestro whisky y también obviamente, el proceso de maduración, ¿vale? Vamos a pasar la diapositiva para ir al último paso. Nosotros ahora mismo tenemos esa bota montada de manera manual, secada al aire libre durante 2 años, entre 2 y 3 años, y nos va a faltar un último paso, ¿vale? Que es el que ya conoceréis. Ahora mismo estamos y nos ubicamos y nuestra mente nos lleva a esas tonelerías, estamos en Jerez. ¿Por qué? Porque vamos a hacer en esas tonelerías las botas, pero necesitamos un ingrediente base que es el gran artífice, ¿no?, de ese sabor y ese maridaje que va a tener nuestras maderas, ¿vale? Que es el vino de Jerez. Nosotros vamos a envinar esa madera nueva que hemos montado durante entre 18 y 24 meses en vino de Jerez. Y no cualquier vino, vamos a utilizar oloroso seco, ¿vale? Sabéis, y quien conozca las características de los vinos de Jerez, que hablamos de un tipo de uva, de unas características muy secas y salinas, ¿vale? En el caso del oloroso vamos a utilizar unos vinos que han tenido un proceso oxidativo, es el inicio de ese oloroso, no es el vino que nosotros conocemos como vino de mesa, pero que es un vino que ha pasado ya por un proceso oxidativo, que tiene esas notas salinas. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, es llenar nuestras botas nuevas y tostadas con ese oloroso seco, ¿vale? Vamos a dejar las botas descansando entre 1,5 años y 2 años en las bodegas que nos van a proveer esos vinos que están situadas también en Jerez, ¿vale? Tenemos que trasladar nuestra mente. En el viaje de la madera lo que hemos hecho ha sido recopilar madera de Estados Unidos y recibirla en Jerez, madera de Galicia, de la cordillera Cantábrica o de los Pirineos, normalmente española, puede que venga algo del sur de Francia, la vamos a recibir también en Jerez. En Jerez va a pasar una parte de la magia de Macallan, donde nosotros vamos a construir esas botas y ahora mismo las vamos a envinar, y esas botas las vamos a dejar entre ese 1,5 años, 2 años en las bodegas, ¿vale? Estas son imágenes de las bodegas y las botas, esa madera va a ir adquiriendo esas notas ajerezadas tan características de Macallan, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los tipos de botas, que esto es algo también los muy tipos de botas, para... ¿vale? Que también intentamos, estamos hablando de maderas, de 2 tipos de madera, roble americano o roble europeo. Depende de cómo hagamos el aprovechamiento de madera. Nosotros en Macallan vamos a tener diferentes tamaños de botas, ¿vale? Donde vamos a envejecer nuestros whiskies. ¿Qué tipos de tamaños vamos a utilizar? 2 tipos de botas de 500 litros. Estamos siempre hablando de las medidas de las botas de los vinos de Jerez. Puede ser bota larga o bota corta, lo que nosotros llamamos botas en inglés o puncheons, que son las botas cortas. Depende cómo hayamos hecho ese corte, ¿no?, en las maderas y cómo se haya podido aprovechar, pueden salir unas maderas de ciertas longitudes. Hablamos de bota larga o bota corta de 500 litros de capacidad. Hablamos de medias botas, en inglés hogsheads, que son esas botas de una capacidad a la mitad de 250 litros, ¿vale? Estos son los 2 tipos de maderas y de 2 tipos de capacidades que vamos a utilizar en las maderas de roble americano y de roble europeo que hacemos en Jerez. Y lo que os decía, hay una tercera barrica que entra en juego en Macallan, que son los barriles de ex-bourbon, ¿vale? Los barriles de ex-bourbon, como su nombre indica, anteriormente no han tenido Jerez, han tenido bourbon. Esa madera y ese viaje que hace la barrica de bourbon es completamente diferente. Nosotros vamos a utilizar barricas de bourbon de la industria del bourbon, normalmente de marcas hermanas de la compañía, que pueden ser de Maker's Mark o de Jim Beam, y lo que hacemos una vez que esa barrica ha trabajado el roble, ha trabajado ese roble americano, ha trabajado con el bourbon, como la industria del bourbon no deja que se vuelvan a utilizar una segunda vez, esos barriles de bourbon nosotros los vamos a recibir directamente en Escocia, ¿vale? No van a pasar por Jerez. ¿Por qué?
porque nosotros queremos que esa barrica sepa a bourbon. Tengo aquí un juego de maderas, ¿vale? Bastante explicativo, como voy a ir viendo, para que también entendamos que prácticamente en su mayoría, casi todas las expresiones de Macallan se mueven entre estos tres tipos de maderas, ¿vale? Que yo siempre enseño. No sé si se están viendo, tenemos un corte de madera, que es la madera de roble americano que ha contenido bourbon, ¿vale? Que tiene un tipo de tostado completamente diferente, mucho más carbonizado. Y los dos tipos de roble americano, de roble español, que nosotros hemos hecho y construido en Jerez, que han sido envinados en oloroso. Preguntaban por aquí, ¿siempre es oloroso? Sí, prácticamente en todas las expresiones de Macallan, hasta nueva orden y salvo algunas excepciones de algunas barricas que hayamos podido utilizar para ediciones limitadas diferentes, siempre vamos a utilizar oloroso seco, ¿vale? Igual que trabajamos con diferentes tonelerías que nos hacen y nos construyen las botas, trabajamos con diferentes bodegas que nos proveen ese vino, ¿vale? Queda claro un poco la utilización de las maderas, dos tipos de roble americano y roble español que han tenido Jerez, barricas que hacemos en Jerez, y el tipo de madera de roble americano que ha tenido bourbon, que no pasa y no hacemos en Jerez, que va directamente a la destilería. ¿Sí? Antonio, por aquí queda todo claro, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Yo creo que los diferentes tipos de barrica, el envejecimiento, la importancia de la madera de roble español para nosotros, y ese envinado, ¿no? Algo muy, muy interesante a mencionar aquí es el que lo has mencionado tú, Vamos a pasar, pasa la siguiente imagen, porfa, que quiero que vean también el color natural. El color natural, ¿vale? Nosotros hemos hablado de diferentes tipos de maderas. ¿Y por qué siempre la importancia? Porque depende de donde el New Make Spirit pase la mayor parte de su vida, nosotros vamos a tener una gama de colores naturales completamente diferentes, ¿vale? Es muy importante, justo en esta imagen, lo que nosotros queremos reflejar es esa coloración natural. Lo que vemos son botellas que son muestras, extracciones de botas que hace el equipo de los whisky makers para hacer ese control y seguimiento de cómo va evolucionando el whisky en los diferentes tipos de maderas, pero vemos totalmente una diferencia y unos matices abismales. Podemos ver desde prácticamente colores muy claros, pajizos, unos amarillos muy, muy claritos, a llegar hasta colores muy, muy oscuros como los que vemos en las botellas y en las muestras del centro. También eso se va a reflejar en los aromas. Ahora mismo estamos viendo la coloración natural, pero ese whisky también va a evolucionar diferente dependiendo del tipo de madera en la que madure. ¿Sí? Antonio, estabas antes hablando, me perdona, pero no te he escuchado. ¿Que decías que era interesante? ¿El qué? Sí, para mí es súper interesante en este momento lo que es el tiempo de inmovilización de la madera, hasta desde que se tala, desde que se corta, que lo has mencionado, pero jolín, algo muy a dejar muy, muy claro es el tiempo que pasa desde que podemos utilizar nosotros uno de este tipo de robles, ¿no? Que por eso yo tiene ese precio, ¿no? Siempre lo digo, y es que el factor tiempo en el whisky es fundamental. O sea, yo lo cuento de una manera como muy romántica y muy bonita, porque creo que es muy importante que conozcamos también todo el proceso. Nosotros prácticamente para sacar el producto que estamos trabajando y que nosotros conocemos, el Macallan 12 años, el Double Cask, pon para adelante la presentación, que estoy viendo ahora las borricas. Para sacar este producto estamos invirtiendo prácticamente entre 4 y 5 años hasta que tenemos las botas y después el inmovilizado del que hablas, cuando nosotros llenamos esa madera con nuestro New Make Spirit, estamos esperando prácticamente 12 años como mínimo en que esa expresión al final vea la luz. Estamos hablando prácticamente entre 16, 17 años de tiempo para sacar estos productos. Si pensamos en otro tipo de destilado, sin desmerecer otro tipo de categorías, pero siempre lo ponemos como ejemplo. El vodka, la ginebra, son destilados que prácticamente en 24, 48, 72 horas se destilan y se embotellan. Aquí estamos hablando de años y de tiempo. Y también, si nos ponemos a pensar en los años de crecimiento de los robles, podemos ir mucho más allá. En los años de envejecimiento de los vinos que vamos a utilizar. Es una serie de factores, factor tiempo, muy bonito, muy romántico, pero totalmente importante
y necesario para la obtención de nuestro whisky. Sí, yo creo que es por dejar un poco pues bueno, ese recorrido en años, ¿no? Primero tenemos el talado, que bueno, que eso lo sufren todos tipos de madera, pero sobre todo el de envinado, pero antes del envinado el secado de esa madera, me parece Sí. maravilloso cómo pasa el tiempo hasta que pueda envejecer y luego ya ahí empieza a contar con el envejecimiento que puede tener un Macallan 12, ya ni pensemos en lo que pasa en un 60, ¿no? Entonces, para mí algo muy ilustrativo también es el precio, ¿no? ¿Cuánto puede valer una barrica ex Bourbon o una de roble americano ex oloroso o roble español La ex oloroso? diferencia, la diferencia es abismal. Nosotros, y lo que os decía antes, normalmente hay un parque de barricas muy importante que ya conocemos de la industria del bourbon, ¿no? Ese roble americano que ha tenido bourbon, que se utiliza muchísimo en la industria de los whiskies, pero prácticamente si una barrica si un barril, por ejemplo, de bourbon, obviamente tiene menos capacidad, estamos hablando de unos 200 litros, tiene un precio de 80 100 euros, prácticamente estamos hablando de las botas de Jerez, están en torno a unos 800 euros. La diferencia y el coste es abismal. Entonces, por eso también el reflejo, ¿no? en estos productos tan, bueno, pues tan característicos y tan de exquisita calidad. Perfecto, es muy interesante esto. Vale, tenemos aquí la Antonio, diapositiva del triple cask, luego tenemos la del double. Aunque ya Mariana, lo que tú hablas, me estoy entreteniendo en catar y el oler y el beber el producto, pero bueno, sobre vale. todo preparándome para que yo te pueda hacer Quiero que veamos, vamos a ir sobre todo por un tema de expresiones. Las expresiones ahora mismo que estamos viendo en el mercado, tenemos ahora mismo la diapositiva de triple cask, para que entendamos también las expresiones, sobre todo las diferentes matices en sabores y en aromas y también en coloración, ¿vale? Triple cask, lo que os decía, es la utilización de 3 tipos de madera, es lo que nosotros conocíamos antiguamente como fine oak. Triple cask vamos a utilizar los 3 tipos de maderas de los que os he hablado antes, barricas de roble americano y de roble español que han tenido Jerez y barrica de ex Bourbon. Lo que destaca sobre todo en la línea de triple cask, que es la barrica de ex Bourbon, siempre hablamos de un perfil de whisky mucho más fresco, más cítrico, un poquito más ligero, ¿no? Más intenso. Siempre que hacemos la cata hablamos de que es un whisky que en boca como que despunta un poco, como que pica, ¿vale? Características sobre todo de la barrica de roble americano. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que veamos también la diferenciación en el color natural. Si vemos el doble cask, ¿vale? Ya vamos a ver un color muchísimo más intenso, ¿vale? Lo que hemos utilizado en Double Cask son barricas de 2 tipos de roble americano y roble español, que solo han tenido Jerez, ¿vale? Ya no hay barrica de ex-Bourbon, hablamos de un whisky de unas características muchísimo más ajerezadas, donde de los 2 tipos de madera, sobre todo lo que destaca es el roble americano, hablamos de notas olfativas, ¿no? Caramelos, tofes, naranjas, esas notas dulces, cítricas, pero también, sobre todo, acaramelizadas, ¿vale? A mí me gusta mucho y obviamente si alguien puede catar, obviamente que sea ahora una copita de Macallan y cate, cuando nos llevamos a nariz ese double cask, sobre todo las notas ajerezadas. Yo siempre digo que huele a bodega, huele a albero, huele a tierra mojada, huele a notas casi de procesos oxidativos, ¿no? De la uva, un whisky muy ajerezado y muy diferente, donde obviamente hablando de 2 tipos de whiskies, 2 expresiones, 12 años de Macallan, dependiendo en qué tipo de madera maduren, las características van a ser completamente diferentes, ¿vale? Por no entretenernos más y pasar un poco a la parte... vamos a ver la última diapositiva antes de que hagamos el cóctel, Antonio, que me parece muy interesante, ¿vale? Para que veamos en comparación los 2 tipos, obviamente en la botella vais a ver 2 tipos de coloraciones naturales diferentes. ¿Has pasado la diapositiva? Ahí la tenemos, ¿vale? Y cómo esas maderas nos van a describir los whiskies de una manera organoléptica completamente diferente, ¿vale? Si vemos en la imagen de la izquierda triple cask, los matices donde destaca normalmente son en notas florales, cítricas y afrutadas,
Y si vemos la imagen, el FlavorNet, sobre todo de Double Cask, vemos que tiene una composición muchísimo más avainillada, de frutas secas, a cereales, y pierde en esa parte más cítrica y floral, ¿vale? Estas composiciones que nosotros y descripciones que vemos de maneras gráficas, creo que nos pueden trasladar de manera bastante significativa a los perfiles de los whiskies. Aquí me preguntaban, ¿qué porcentaje de madera americana versus europea tiene doble cask? No vamos a hablar de porcentajes categóricos, ¿vale? Eso es un poco marca de la casa y secreto, ¿no?, del equipo de los whisky makers. Lo que sí que vamos a destacar en double cask es que hay una presencia mayor, sobre todo de roble americano, ¿vale? A igual tipo de madera, si tenemos los dos tipos de madera, roble americano y roble español, sobre todo lo que va a destacar en double cask es la utilización de roble americano, ¿vale? Unos colores más pálidos, sabores más dulces, avainillados, toques caramelos. Si alguien ha conocido la tercera expresión de la gama triple cask, que es Sherry Oak, en Sherry Oak lo que normalmente caracterizamos y lo que destaca es el roble europeo y es un whisky que a simple vista tiene una coloración natural un poquito más oscura, ¿vale? Me preguntaba por aquí Juan Manuel. No hablamos de 50-50%, hablamos sobre todo de lo que destaca en cada expresión, ¿vale? A ver si se entiende. Antonio, si quieres, te dejo un poquito más de protagonismo, vamos a terminar, vamos a poner la imagen de la siguiente diapositiva, vamos a pasar la diapositiva, donde vamos a ver el cóctel, ¿vale? Que vamos a hacer, ¿vale? Cuanto más viejo mejor, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Por aquí preguntan, ¿cuanto más viejo mejor? Pues depende de las características del whisky como nos guste, ¿vale? Es cierto que cuanto más viejo y más tiempo pase el inmovilizado, el precio de nuestros whiskies va a aumentar. Obviamente la parte de Los Ángeles va a ser mayor, la evaporación va a ser mayor, pero las características de si los whiskies son mejores o peores, para mí son completamente subjetivas y propias del consumidor. No quiere decir que sean mejores, tenemos que ver un poco la función y sobre todo los tiempos y el whisky que nos vamos a tomar, en qué madera ha estado, qué perfiles de whiskies son los que más nos apetecen. No siempre nos va a apetecer tomar, ¿no?, el mismo estilo de whisky, ni tampoco las mismas añadas, ¿vale? Antonio, vamos a hacer el highway. Voy a dar gracias a mi compañera Nicola, que la he visto por ahí conectada. Ella la conocéis de sobra. Un saludo, Nicola. Hemos rescatado de una parte de los cócteles de inspiración que tenemos de Macallan, materiales que compartimos los Brand Ambassadors. Normalmente en todas las formaciones hablamos del Perfect Serve de Macallan, que está basado en el clásico Horse's Neck, que es Macallan con Ginger Ale. En este caso, Antonio, lo que hemos querido hacer ha sido darle un giro más, ¿vale? Y añadirle a ese trago largo el oloroso, ¿vale? ¿Quieres ir contando un poco cómo lo vamos a construir? Pues mira, con mucho cariño, Mariana. Entonces, estoy viendo la receta, me la pasó ayer Mariana y me pareció súper divertido cómo podemos hacer una adaptación de un cóctel clásico que es de 1910 en Estados Unidos y que ha trascendido, pues, bueno, con la importancia para los whiskies hoy en día, ¿no? Se comunican mucho este tipo de cócteles mezclados con ginger ale y yo creo que lo divertido en esta receta es que le damos una vuelta. Vamos a sustituir uno de los ingredientes, que es la angostura, por lo que estoy viendo aquí en la receta, por oloroso sherry. Entonces, ¿qué vamos a conseguir? Restarle ese amargor que nos propone el bitter, el amargo, y le vamos a sumar un poquito más de complejidad y de profundidad con un oloroso sherry. Entonces, yo lo tengo aquí servido porque, pues bueno, hay 1000 tipos de olorosos, hay muchas marcas que la podemos encontrar en cualquier supermercado, pero sí creo que es muy interesante el sustituir o el adaptar o el dar una versión nueva a un producto. En vez de servir un bitter, que le proporcionaría otras notas mucho más complejas y amargas, a darle y potenciar por armonía el double cask, que es con lo que lo vamos a servir, para potenciar sobre todo esa parte más floral, esa parte más cítrica, esa parte de uva pacificada, que son las notas ajerezadas que tiene Double Cask. Entonces, Mariana, si quieres lo que tal, puedes ir leyendo, porque también en YouTube ahí puede haber preguntas,
y voy yo Vale, preparando y explicando el proceso. voy a ir explicando un poco de qué manera, cuando nosotros hacemos las explicaciones, las masterclasses y los maridajes, sobre todo para los clientes, para cuando vamos a recomendar, ¿no?, qué tipo de whisky o de qué manera podemos servir nuestro Macallan. Obviamente siempre a gusto del consumidor. Macallan es un whisky perfecto para tomarlo solo con hielo. En otro tipo de cóctel, un poquito más complejo, podemos hacernos un old fashion, un Rob Roy. Para mí los cócteles de trago largo son un poco puertas de entrada para momentos de consumo donde no queremos tomar el whisky primero solo, de una manera tan fuerte. Vamos a preparar un trago largo, refrescante, muy fácil de beber. Yo siempre lo cuento, pero he dado muchas formaciones masterclasses y he hecho muchas comidas y cenas maridaje donde nosotros de cóctel y aperitivo preparamos el horse's neck. Lo que decía y explicaba antes Antonio, Macallan con ginger ale, unas gotitas de angostura, miel de limón. Ahora vamos a preparar una versión un poquito más compleja porque los vinos de Jerez le quedan estupendamente a Macallan. Pero son cócteles que al final sorprenden mucho. A mí me ha pasado tener asistentes que no están muy acostumbrados a beber whisky y de repente les damos el cóctel de aperitivo y es como, ostras, qué rico, qué bien queda. El Macallan mezclado con ginger ale es una manera, es como una puerta de entrada, ¿no?, de llegar a ese tipo de consumidor. Si ya le damos la vuelta un poco más, para esos amantes, que yo soy gran amante de los vinos de Jerez, ponerle un toque, ya sea de oloroso. Si alguien es un poquito más goloso y quiere mezclarlo o jugar con la parte de los Pedro Ximénez, ¿vale?, que utilizan esa uva pacificada donde la presencia de la parte dulce, ¿no?, del vino es mucho más latente, por supuesto, animaros. Son cócteles que quedan muy bien con los vinos de Jerez, ya sea en su versión en trago largo o en trago corto. Perfecto, Mariana. He cambiado la pantalla para que vean bien el proceso de elaboración, porque muchos de nuestros oyentes a lo mejor no están tan avanzados. Entonces, lo primero que hemos estado haciendo mientras tú hablabas es enfriar mucho el vaso para obtener la menor disolución posible de nuestro destilado, porque en este tipo de cócteles lo que prima es la calidad del producto. Entonces, todo este agua sería negativo, descartamos el agua y vamos a servir como reza la receta. Yo le pondría un poquito más de Macallan, pero vamos a respetar la receta que para eso la habéis puesto. Entonces, son 4... Antonio, hay que hacer trabajos, que estamos en la hora del aperitivo todavía. Bueno, llevas razón. Entonces, 4 centilitros de Macallan Double Cask. ¿Vale? ¿Qué más vamos a servir? Vamos a servir oloroso. ¿Cuánto? 15 mililitros o 1.5 centilitros, ¿vale? Entonces, servimos 1.5 y lo siguiente que necesitamos, pues, completar con ginger ale, un refresco de jengibre que está muy extendido, que podemos encontrar en muchos sitios. Podemos decantar un poquito el vaso para servirlo con cuidado y que el anhídrido carbónico del refresco no lo vayamos perdiendo. Lo servimos con cuidado. Apoyarnos de la cuchara no creo que sea necesario, porque este tipo de refrescos tienen mucha efervescencia y no sería, pues bueno, quizás excesivo y postureo, que no nos gusta. Y terminaríamos, a lo mejor, removiendo un poquito para conseguir esa mezcla perfecta, pero muy suavemente, de lo que es de Macallan con el oloroso, con el ginger ale, y terminaremos con la piel de la naranja, un gran twist de naranja, ¿vale?, que tengo ya aquí preparado, que hemos perfilado, y lo que vamos a hacer es extraerle los aceites esenciales para que queden posados encima de nuestra copa y que de esta forma pues tenga una sensación aromática en la fosa nasal y que se mezcle con nuestro cóctel y que sea mucho más divertido. Le podemos dar incluso un poquito de forma, ¿vale?, a la piel para colocarlo con cariño, ¿vale? Fenomenal. ¿Vale? Bueno, pues ahí tendríamos nuestro trago de aperitivo que está preparando Antonio con tanto cariño. Yo no tengo ese manejo de las pinzas, ¿eh? Ah, mira, es que en los pequeños detalles, jolín, siempre se gana muchos adeptos. Vale, entonces aquí tenéis el cóctel. Como os digo, aromáticamente vamos a tener una entrada de naranja, vamos a reconocer
Macallan Double Cash, por supuesto, por esa influencia de las notas ajerezadas. Siento daros Yo estoy por preparármelo en cuanto terminemos la conexión, ¿eh? Yo hasta ahora me estás dando mucha envidia en esa barra. Sí, la verdad que tengo gran suerte porque me habéis surtido con todos los materiales posibles para poder acompañar a los clientes y a los amigos en formaciones cualitativas y, jolín, pues bueno, intento beber siempre para vosotros, con responsabilidad siempre. Entonces, muy curioso, este no lo había probado, pero me realza, pues bueno, esas notas ajerezadas, pero con el jengibre me dan notas más acarameladas y mucho más profundas de la barrica de roble americano. Es increíble cómo cambia el simple hecho de cambiar una angostura sí, por totalmente. un jerez ex-oloroso. Un vino de jerez oloroso. No tiene nada que ver al tradicional horse's neck que preparamos. Me ha sorprendido. Cuando vi ayer la receta, me sorprendió verla. Muy divertido. Mira, si quieres, pasa la diapositiva. Bueno, la diapositiva la hemos visto ya un buen rato. Pasa si quieres el final de la presentación, porque tenemos aquí un poquito de info. Ahí tienes. ¿Vale? Que les voy a dejar. ¿Vale? ¿Es esta, verdad? La info de contacto. Info de contacto. Chicos, ¿por qué? Antonio está desarrollando este tipo de formaciones, tenemos a través de la pajita, ¿no? Y desarrollados con todo el equipo de Maxium, un montón de formaciones didácticas para estos días en los que estamos todos confinados, ¿vale? Lo hablábamos antes de conectarnos, no sé con quién lo estaba hablando antes de conectarme. Estamos todos en casa, estamos teniendo mucho tiempo libre. Nosotros queremos hacer nuestro aporte y nuestro granito de arena a través de esta plataforma para que sigan las formaciones. Es una manera de adaptarnos a lo que nos está tocando vivir. Yo también siempre digo, estamos haciendo historia. El día que acabe todo esto y se lo contemos, es como, bueno, pues quien contaba que estuvo en grandes acontecimientos de la historia, podremos decir que inventamos unas nuevas formas, ¿no? de seguir entretenidos, formándonos y aprendiendo. Entonces, os dejo aquí información mía, ¿vale? De mail, teléfono, para que me podáis hacer cualquier tipo de consulta, peticiones. Antonio está totalmente a nuestra disposición y está recopilando también feedbacks de los clientes para ver en qué estáis interesados y de qué manera os podemos ayudar con este tipo de formaciones online. También podéis ver a través de los Instagrams que hemos hecho pues, una serie de dinámicas un poco más divertidas, la de los cócteles en casa, yo me quedo en casa cocteleando, donde estamos dando ideas, ¿no? De qué podemos hacer en este tiempo. Estamos subiendo los brand ambassadors, pues diferentes vídeos con materiales. No tengo la barra profesional que tiene ahí Antonio para hacerme los cócteles, entonces tengo que improvisar un poco más. Pero estamos haciendo de una manera un poco didáctica y bajo el halo este de los retos y los challenges que nos animemos un poco a coctelear en casa y a que lo compartamos. Entonces, hay varias iniciativas que yo creo que podemos aprovechar desde cualquier medio y estando en casa ahora mismo con estos vídeos, formaciones, charlas, para que sigamos formándonos, ¿vale? Entonces, yo decir que estamos a vuestra completa disposición, Antonio también. Mañana vamos a tener otra formación y otra formación online con nuestro compañero Juanjo. ¿Es también a las 12:30, Antonio? Mañana es a la 1. A la 1. Mañana a la 1 con Juanjo vamos a hacer va a hacer una formación de Roku sobre el servicio creo que era el servicio de coctelería, el servicio al cliente, si no me equivoco. La hospitalidad japonesa, exactamente. Entonces, bueno, pues estamos generando contenido que os sea útil, ¿vale? Y que podamos ayudaros de la manera que está en nuestra mano a pues, hacer esto un poquito más llevadero, ¿vale? Antonio, no sé, ¿hay más preguntas por ahí? Yo creo que he ido respondiendo un poco al chat. Vale, sí, mira, echar un vistacito a las preguntas y yo te completo. Bueno, evidentemente, muchas gracias, Mariana, por tu inestimable ayuda. Deciros que yo estoy a disposición de
de Mariana y de todo el portafolio de la compañía para ayudaros. Nos han equipado para hacer formaciones muy divertidas y para acompañaros, pues bueno, en estos momentos que tenemos que vivir. Hay un proceso de, si tenéis, hablar con vuestro comercial para que entréis en el proceso de las comunicaciones, para que os lleguen de forma personalizada las que más os interesen. Estamos atendiendo a muchos clientes y con formaciones específicas y ad hoc a cada uno de ellos, porque, pues bueno, creo que hoy en día este tipo de contenido va a venir muy bien para cuando volvamos juntos, pero sobre todo para entretenernos en el día a día también es muy importante. Nada, yo agradecer a Mariana, pues bueno, su sabiduría, que siempre es muy importante, y tenemos capacidad para ayudaros, ¿no? A pasar, aunque sea un buen momento, o a evadiros del día a día. Y yo creo que este tipo de formaciones nos van a dar un speech y nos van a dar un argumentario de calidad para cuando volvamos juntos a trabajar, que lo vamos a hacer seguro que dentro de muy poco. Mariana está revisando las preguntitas, si hay alguno que Sí, nos yo creo que me he contestado, he visto por aquí las del oloroso, los tiempos, los porcentajes de las maderas, bueno, creo que está básicamente todo claro. Yo animaros a que sigáis un poco atentos y al canal y a los emails, a la newsletter que manda también Antonio. Ahora mismo hemos empezado con con una formación prácticamente un poco base, hablando sobre todo de la madera, que quien haya visto las formaciones que hacemos pueda haber servido, ¿no?, para refrescar. Pero vamos a generar también contenidos nuevos, basados un poco en cócteles clásicos. Antonio vamos a participar también de las formaciones de los cócteles del mundo como, bueno, como un poco asesores y generando contenido para otro tipo de formativas un poco más centradas en la coctelería. Y también conocéis a mi compañero Carlos Jover, que lleva sobre todo la parte de Barcelona. Carlos también va a estar dándonos apoyo en este tipo de formaciones. Entonces, más que nada, que pongáis sobre la mesa necesidades, inquietudes, y que nosotros, en la medida de lo que podamos, pues os vamos a ir ayudando. Agradecer también a los que habéis estado aquí escuchando, espero que os haya servido de ayuda y nada, que bienvenidos sean todos los feedbacks y comentarios. Sí, bueno, Mariana, y si no, lo que se quede sin contestar, ahora cuando recarguemos la página y veamos más comentarios, siempre se contesta. Y lo dicho, estaros atentos, enviar, estamos mandando muchas comunicaciones a nuestros clientes de Maximum que se están apuntando según sus intereses, hablar con vuestro gestor comercial, que esto es para vosotros, esto es para que pasemos un buen tiempo y nos formemos juntos. Entonces, Mariana, no sé si tienes algo más que aportar o dejamos a las personas que se tomen el aperitivo en casa. Yo les dejaría, creo que hemos sembrado la semilla para empezar y para picar, para que pique un poco la curiosidad, o por lo menos habrá alguno que se levante del ordenador para hacerse un horse snake o el highball con oloroso y que disfruten del aperitivo. Y gracias por estar siempre. ¿Te ha gustado la experiencia, Mariana? ¿Te ha gustado? Buenísima. Aparte de los Perdonadme las torpezas del principio. Esto es un poco complicado porque Antonio está en su casa, el vídeo y el audio va por un sitio, luego la presentación. Perdonadme por la torpeza del principio. Ha sido la primera en la que Antonio hacía esto con alguien. Mañana la de Juanjo ya lo van a tener más mascadito, así que nada. Pero independientemente de eso, ¿tú te ha gustado el formato? ¿Te parece interesante? Fenomenal, interesante. Es que es muy bien, o sea, está fenomenal. Yo hice al principio del confinamiento, hicimos una formación para los comerciales, pero solo estaba yo con las botellas, hablando de las maderas, pero claro, tengo el soporte de la presentación, el soporte tuyo en directo, es maravilloso. A mí me parece una plataforma 10. Genial. Así que pues enhorabuena por haber desarrollado esto. No, enhorabuena a vosotros porque esto es un trabajo de equipo. Creo que podemos hacer cosas muy divertidas para ayudar a nuestros amigos, compañeros, clientes. Y, jolín, pues aquí estamos. Estaros atentos al email y a las comunicaciones porque vamos a estar juntos y espero que luego, aunque luego volvamos todos al trabajo, pues podamos tener un espacio donde online podamos seguir formándonos porque esto va a hacer que podamos llegar a mucho más personas y darnos a ver productos como de Macallan que creo que son totalmente diferentes al resto. Pues Mariana, muchas gracias. Nos vamos a ver Muchísimas muy pronto gracias. y vamos a hacer cosas muy pronto.
La semana que viene tenemos una formación más centrada en las especificaciones de cada uno de nuestros productos para uno de nuestros clientes y pues bueno, lo vamos a hacer en un formato parecido a esto, así que animaros, que tenemos muchas cosas que contaros muy divertidas y que os van a servir para mejorar la capacitación profesional, porque creo que va a ser interesante para todos. Gracias, Mariana, gracias, chicos. Cualquier duda, Gracias. escribidnos que os vamos a contestar. Nos vemos prontito. Gracias. Chao. Chao, chao. ¿Cómo cerramos esto, Antonio? No te preocupes, a ver un segundo, mira.